crecer eso. Y un poco pudiera ser esto, bueno, yo decía, bueno, entonces esto, regresemos a dónde está esto, yo creo que tiene que ver con el gusto del nefrólogo por la diálisis peritoneal. Entonces, más bien esa es la pregunta, es qué pasaría, qué tendría que pasar, o cómo el, 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 con un ambiente tan propicio para diálisis peritoneal no hay una penetración mayor, que quizás sería la pregunta que también con Liliana comentarlo y Perfecto, entender ya le vamos a dar esa el razón. pase a Liliana, justo empecé la grabación, bienvenidos todos. Voy ahora a hacer un repaso del material de Liliana y el del material de Rosana, son solamente 5 minutos y luego le damos a Berta las preguntas para ver esta circunstancia. Lo que hemos hecho durante estas 8 semanas es ver la necesidad de pasar de un paciente pasivo a un paciente activo y a un paciente experto. Indudablemente los programas educativos, ya sea el material didáctico, el método, influye en este logro. La idea es que no muchos pacientes terminan siendo pacientes expertos, no muchas unidades, o más bien pocas, tienen programas educativos regulados y controlados, y también no todos aplican la metodología de la misma manera. Entonces, habíamos visto la persona de alguna manera, el equipo de salud, la institución y el sistema de salud. Cuando vimos sistema de salud, empezamos a ver el tema de la regulación. Y allí Rosana, la doctora Chau, nos mostró esta diapositiva muy interesante donde ella plantea desde su lugar de trabajar en una institución que se encarga de asegurar a pacientes y manejar los costos, los altos costos para Perú, ella plantea esta mirada que debe tener el nefrólogo cuando trabaja en este lugar. Y yo acá he puesto en azul cuál es el valor, si hay resultados realmente de la percepción de la atención, lo que dice el paciente y los derechos del asegurado. Esto me pareció Yo, muy Eric. importante del planteo, por sobre todo de que el programa educativo de alguna manera tiene que enseñar el uso del sistema sanitario. Si la persona no sabe cómo usar el sistema sanitario, no sabe cómo reclamar, es muy difícil que logre tener resultados o que su queja sea escuchada. También nos plantea el tema de la importancia de que haya un ente rector, un financiador, un prestador, el usuario, y ahí uno otra vez pregunta, el usuario experto, y ahí viene una pregunta para todo el grupo, el rol de la sociedad científica. En algunos países, la sociedad peruana, perdón, la sociedad de nefrología del país, peruana, argentina, uruguaya, brasileña, tiene impacto en la regulación, en otros no. ¿Por qué las sociedades científicas no tienen impacto en la regulación y también en el cuidado de la propia persona? ¿No? Eso es como replantear. También pregunta el para quién, y sin duda ahí está todo el tema, y esto es el tema que yo saco de la exposición de Rosana. Si queremos un usuario experto, indudablemente tiene que ser entrenado en el uso del sistema sanitario y en sus derechos. Luego vamos a lo que es la doctora Liliana Gadola. Liliana nos presenta lo que ocurre con el programa de salud renal del Uruguay. Y ahí a mí me agarra una cosa interesante del análisis, en respuesta en parte, creo que ahora lo que dice Liliana, a lo que pregunta Alfonso, es el acceso para mí. Fíjense que la cantidad de pacientes ha ido aumentando en el año, pero solamente el 50% de los pacientes tienen un control real, o sea que la mitad no lo tiene. Y cuando Liliana nos muestra los indicadores de proceso, también hay que preguntarse acá el acceso. Fíjense, el interior tiene un 17% de control, en este caso de diabetes, ¿no? El interior privado, el interior, perdón, público, 17, mientras que el privado 46, y cuando vemos en lo que es Montevideo público, 25 versus 34. O sea que puede haber una regulación importante, puede haber una serie de controles importantes, pero no todo el mundo accede igual en el Uruguay al programa de salud renal, que sin duda tiene muy buenos resultados en los pacientes que logran cumplirlo. Aquí se ve como la adherencia es significativamente mayor en los resultados de sobrevida, en mortalidad y en la evolución de la enfermedad renal. Y lo último, que me pareció muy interesante el tema de Liliana, es que Liliana nos dice que el programa de salud renal aumenta la penetrancia en DP y luego compara y mira una institución y dice el 31% de esta institución logró que los pacientes entraran en PD. Y acá viene el tema, no alcanza solamente con la regulación,
sino que está el efecto equipo. Ese es el resumen. Abrimos ahora las voces, escuchamos la opinión para cerrar esto. Liliana, Rosana tienen su palabra. Dejo partir. Liliana, ahí te hemos resumido un poco lo tuyo, si querés, es para poder poner en contexto, para generar un debate, te escuchamos. Bueno, muchas gracias por la oportunidad y por los conceptos de este vertido. Yo creo que la respuesta no es sencilla, ¿verdad? Si fuera sencilla estaría resuelta. O sea, no hay una respuesta, seguramente es multifactorial. Nosotros, el programa de salud renal es un programa voluntario, o sea, es voluntario la institución que ingresa y es voluntario la persona, también se le pregunta, ¿usted quiere entrar al programa de salud renal? Eso no quiere decir que no siga siendo asistido, pero no se... a ver, la realidad es esta, los pacientes a los que se le preguntan, el 99,9 dicen que sí, o sea, es en algún caso una anécdota que alguien dice, no quiero entrar en el programa, no quiero que me registren, y no quiero que si no vengo me llamen. Bueno, eso es, la persona es libre, e incluso cuando no, surge la alarma y se le llama, tampoco nadie lo obliga a ir a la consulta. El paciente se le pregunta, ¿usted tiene alguna dificultad en venir? ¿Por qué no vino? ¿Por qué no adhirió a la consulta? Yo creo que ese sistema de alarma que yo lo expliqué allí es muy importante porque ayuda a la adherencia, no es algo que obligue, pero de alguna manera que lo llame, por ejemplo, la licenciada de enfermería y le pregunte, usted tendría que haber venido a control, ¿por qué no vino? Bueno, porque tuve una dificultad, porque me olvidé, y bueno, y vea que hay alguien de alguna manera preocupado y dispuesto a ayudarlo a adherir al tratamiento y a adherir a los controles y a la consulta. Y obviamente a punto de partida de la consulta se le repite la medicación, o sea, tiene acceso a la medicación, todo tiene control paraclínico. Todo eso yo creo que ayuda a la adherencia. De los pacientes que están ingresados al programa, el 25% son el que se nos pierden. O sea, ese 20, no, tú dijiste el 50%, no, es 25% de los pacientes que ingresaron al programa que luego no asistieron a los controles, no se controlaron y no sabemos cuál fue el motivo de eso porque no vinieron a control. Lo que sí sabemos, porque es el registro nacional y es 100%, es si entraron o no entraron a tratamiento de sustitución renal, porque el tratamiento de sustitución renal está en todo el país, tiene una cobertura única que está dada por el Fondo Nacional de Recursos, y eso está registrado al 100%, o sea, no puede haber una persona que haya entrado en diálisis y no esté registrada, eso no existe, de manera que ese dato es absolutamente fiable, lo mismo que el dato de mortalidad, porque tenemos un registro único de personas fallecidas en todo el país, así que esos dos datos son datos fuertes que nosotros podemos comparar. Entonces sabemos que de los pacientes que ingresaron, si entraron a diálisis o fallecieron, lo podemos saber. ¿Por qué no vinieron a control ese 25%? Eso no, porque bueno, como no se controlaron, no tenemos datos de esas personas. Solo el dato del ingreso y que ellos firmaron el consentimiento y que estaban dispuestos a que sus datos fueran analizados, pero después, por un motivo u otro, no se controlaron. Esa es la población que comparamos en la gráfica que tú mostraste para ver ingreso a diálisis y mortalidad. Ahora, cuando nosotros analizamos el porcentaje de pacientes que ingresan a diálisis peritoneal y nos preguntamos por qué no ingresan más, ahí yo mostré esa comparación que hicimos en un lugar en donde, en el mismo institución, que es una institución muy grande de asistencia, de acá de Montevideo, en donde hay programa de salud renal y existe también un equipo en diálisis peritoneal, de manera que el paciente tiene absolutamente la total libertad de elegir lo que está informado, adecuadamente informado, educado, y en el momento que se plantea oportunamente, en general, no de urgencia, sino con tiempo, el paciente opta por una modalidad u otra. En esa población tenemos que alrededor de hasta un 20%, yo te diría que yo siento que aquí en el Uruguay es el techo 20%. Cuando uno le da todas las posibilidades al paciente, tiene todas sus opciones, elige diálisis peritoneal al máximo un 20% de las personas. ¿Por qué? Y bueno, también uno se pregunta, la persona
depende de la edad, como yo mostraba en el grupo de Nakayama, más o menos nosotros lo mismo, depende de la edad, depende de las comorbilidades, depende de la capacidad para, bueno, en fin, de la voluntad de la persona. También tenemos que decir que acá en el país, el paciente que va a hemodiálisis, lo van a buscar a la casa, lo llevan al centro de diálisis, se sienta, le dan una merienda, come ahí mientras está, mira la televisión. La mayoría de los lugares tienen hemodiálisis con ultrafiltración controlada, acompañado con bicarbonato, con todas las cosas, le dan la medicación allí. O sea que muchas personas se sienten muy amparadas, comparten con otros en un centro, o sea que no es la hemodiálisis está, como diríamos, muy bien. Y tenemos una diferencia, entonces, pero de todas maneras, a ver, nosotros la promovemos, se han hecho incluso videos ahora que se difunden a través de las redes sociales, promoviendo las características de la diálisis peritoneal, porque nosotros estamos convencidos que es la mejor opción de inicio, sobre todo, y en la medida que el peritoneo esté adecuadamente. Entonces, adecuadamente provista. Entonces, nosotros tratamos como sociedad, desde el Fondo Nacional de Recursos también, porque hay una relación costo-beneficio adecuada para la diálisis peritoneal, o sea, se está haciendo toda esa promoción en el último año, en los últimos 2 años, uno tiene la expectativa de que eso aumente el porcentaje de pacientes que opten por diálisis peritoneal, porque claramente es la opción del paciente. Ahora, si tú me preguntas, ¿hay un sesgo de los nefrólogos en el país? Y bueno, yo no lo puedo, capaz que no sé cómo decirte, un feeling o una cosa así, que en los lugares en donde no hay, o sea, la diálisis peritoneal no está, el nefrólogo que está asistiendo al paciente, capaz que no conoce, o no conoce, no, porque conocerlo conoce todo el mundo, pero no sé cómo decirle, no, capaz que tenga una preferencia el nefrólogo por hemodiálisis en lugar de diálisis peritoneal y lo tiene más fácilmente accesible, y bueno, eso puede ser que en las zonas más alejadas de Montevideo, como nosotros vimos en el interior, se necesita un club de pacientes en DP que se juntan y reúnen cada 15 o 10 días, pone Erwin. Los pacientes que están en diálisis peritoneal, en principio, la idea es que estén en su casa, ¿verdad? Que hagan, y se conocen cuando vienen a la policlínica, cuando vienen a controlar a policlínica, que es una vez al mes. Y nosotros promovemos reuniones, hacemos talleres, en donde pero esos son los pacientes que ya están en diálisis peritoneal. La pregunta, los pacientes que están en diálisis peritoneal se quieren quedar en diálisis peritoneal y están bien allí. La pregunta es los pacientes que están en el programa de salud renal. También acá en el Uruguay y en Latinoamérica también existen, y es muy activa la sociedad, una sociedad de pacientes, usuarios con enfermedad renal crónica, trasplantados o en diálisis, que ellos participan activamente, por ejemplo, bueno, la Organización del Día Mundial del Riñón, participan activamente en las guías. Si ustedes leen las guías que están colgadas del programa de salud renal, están colgadas, están los usuarios participan en las jornadas de organización de las guías de práctica clínica. O sea, los usuarios acá en el Uruguay son muy activos, o sea, Creo que es participan en... interesante, Liliana, estamos jugando un poco a Perdón, debatir, ya digamos, está. ¿no? Estamos jugando a Sí, sí. debatir. Y el tema del debate de ahora es un poco eso, si la regulación y la economía, digamos, tener disponibilidad de recursos. Vos dijiste algo muy importante, si la unidad tiene todo, es probable que el paciente pueda elegir con mayor autonomía que cuando no tiene. Rosana hizo un comentario semejante. Rosana dijo en la semana pasada de que si no había unidades de diálisis, no hay manera de que el paciente acceda, digamos, ¿no? Si no hay recursos humanos entrenados en PD, es probable que la comunicación no sea con la misma asertividad, digamos, ¿no? Y está también Mauricio, que viene de un país donde la prevalencia es muy alta de diálisis peritoneal y la mayor prevalencia la tiene México. Entonces, ¿qué opinan Colombia y México respecto a este tema? Que ustedes tienen una prevalencia mayor. ¿Por qué creen que este tema, si es realmente el equipo, somos los médicos y los enfermeros
los responsables de esto. Y Rosana, tu opinión como regulador también. Hay que ver realmente si la regulación pide la creación del paciente experto, si es importante de que la regulación obligue a que sea entrenado, o la autonomía, como dijo recién Liliana, alcanzan decidir no voy, y los costos siguen siendo iguales para el país, ¿no? Porque el 50% de las personas siguen ingresando fuera del plan de salud renal, o por lo menos un poco menos, 35%, ¿no? Entonces, ¿cuáles son entre los tres que pueden opinar? Bueno, yo quiero, bueno, buenos días con todos. Yo creo que es fundamental que existan lineamientos políticos. Hasta ahora pasa que el terreno ganado, por así decirlo, por hemodiálisis, el posicionamiento que tienen hemodiálisis en la sociedad, en los pacientes, entre el mismo grupo médico, es muy fuerte, ¿no? Entonces, ahora nos toca ahora demostrar que la peritoneal es igual o mejor. Y eso es muy difícil, es lo que yo estoy viendo. No basta con que seamos un grupo de nefrólogos entusiasmados o los peritonistas, como hablaban al inicio Roberto, José, para meterle ganas, ¿no? A mí me parece que, para empezar, si desde arriba, desde el más alto nivel, no viene una indicación vertical para que todo el sistema informe, vale decir, sistema sanitario y medios, que es diálisis peritoneal, que se presenten como dos tratamientos equivalentes, pero con sus plus, ¿no? En el caso de peritoneal ya sabemos todos cuáles son los plus. Yo aprovecho un segundo. Ayer estuve reunida más o menos con 40 pacientes que dializan en el sur, en la sierra sur del país, y todos están en hemodiálisis. Dializan al norte del lago Titicaca esos pacientes. Y bueno, yo me reuní con ellos y bueno, fui a llevarles este mensaje de, como aseguradora pública de alto costo, cuáles eran sus derechos en diálisis, ¿no? Entonces, lo primero que les pregunté, bueno, ¿saben qué cosa es el FISAL? Les pregunté, yo soy la aseguradora. Nadie sabía, ¿no? Pero sí sabían lo que era el nombre grande, el seguro público. A veces sí, no, FISAL no sabíamos. Bueno, nosotros nos encargábamos, entonces hay un nefrólogo que está a cargo. Sí, señores, que soy, ok. Culpa nuestra también que no lo mostramos. Pero cuando les hago la pregunta, bueno, señores, ustedes están en en hemodiálisis. ¿Quiénes han escuchado hablar de diálisis peritoneal? Y de los 40 levantó la mano uno. Casi me muero cuando vi que no levantaba nadie la mano. Cuando por fin levanta la mano uno, le digo, a ver, dígame, ¿qué cosa para usted es la diálisis peritoneal? Cuando le ponen la fístula en la barriga. Y eso me contestó. Entonces, le ponen la fístula en la barriga. Entonces, tenía un concepto tremendamente distorsionado, y sí es culpa nuestra, pero porque a mí se me ocurrió, vamos a decirlo así, pero no es que en el país, y creo que no sé si en los demás países lo hay, pero no hay no hay esa indicación, no hay esa orden que deban dar al grupo de que hay que informar al paciente sobre sus derechos y las posibilidades que tienen de terapéutica. Ahora, eso de un lado. De otro lado, es importante también porque la regulación desde más arriba, por lo que decías Gustavo hace un momento, que si no tienes oferta de centros de diálisis peritoneal, no puedes exigirle ni al nefrólogo ni a nadie que promueva la terapia. No vas a decirle al paciente, bueno, sabe que usted vive en Puno, pero va a hacer peritoneal en Arequipa, que queda, no sé, pues a 500 kilómetros, ¿no? Entonces no se puede tampoco. Y me refuerzo en lo que habíamos hablado del rol del financiador. Definitivamente hay necesidad, creo yo, en los países donde tenemos un poco desarrollado la peritoneal iba a decir imponer, pero de establecer indicadores e incentivos financieros, y de manera que cuando una institución pública o privada cumple determinadas metas, pueda generar un pago adicional. Yo lo veo ahora, y de repente, bueno, ese es un debate, ¿no? Pero yo lo veo como una medida más efectiva, porque realmente, como decía, el posicionamiento que tiene EMO es muy fuerte, y creo que no va a bastar con las intenciones o con las acciones que podamos tener o el grupo asistencial desde su unidad, ¿no? Perfecto, gracias Rosana. Mauricio, no sé si estás disponible, si no pasa. Sí, está ahí Mauricio. Sí. Hola, buenos días a todos. Hablando desde Colombia con Sí, tu estructura sanitaria. sí. A ver, yo que creo que inclusive nosotros en Colombia hemos querido una penetración mayor. ¿Qué sigue pasando?
me da mucho pesar decirlo porque hemos trabajado mucho, hemos acompañado muchos equipos, y es que los nefrólogos siguen teniendo desconocimiento de diálisis peritoneal. Diálisis peritoneal no es poner 4 bolsas 4 veces al día, sino que eso va mucho más allá de eso. Entonces, los nefrólogos, si nosotros tuviéramos más, lo que ha pasado siempre, en un auditorio grande, lo hemos vivido con Alfonso muchas veces, cuando les decimos levanten la mano los que si tuvieran que ir en algún momento de su vida a diálisis fueran a peritoneal, y de 700, 699 nefrólogos levantan la mano, y les hemos preguntado, y entonces, ¿por qué sus pacientes no van a diálisis peritoneal? Entonces, yo parto primero de un problema de desconocimiento. En segundo lugar, de la promoción negativa de los que no saben hacer diálisis peritoneal. El nefrólogo que no sabía hacer diálisis peritoneal no dice es que yo no sé hacer diálisis peritoneal. Él dice es que la diálisis peritoneal es mala. Eso es una recua de peritonitis. Eso, el paciente no se hace los cambios en la casa y cualquier cantidad de razones. De hecho, cuando uno ve la literatura de por qué, publicado de por qué los pacientes no van a diálisis, hay por allá una publicación, creo que es hindú, donde dicen que es que el 70% de los pacientes no quieren ir a diálisis peritoneal, que a ellos no les interesa, pero eso no es lo que aparece en la mayoría de la literatura cuando, como decía ahora la doctora Chaud y la doctora Liliana, el paciente bien informado va hacia diálisis peritoneal. Entonces creo que es un problema de conocimiento. Por el otro lado, algo que yo he promovido mucho, el paciente cuando sale a su terapia de diálisis peritoneal tiene que saber, perdona, a su terapia de diálisis tiene que salir convencido desde el consultorio del médico hacia qué terapia se va. Hoy, yo he dicho mucho y todo el mundo sabe mi respeto y el cariño por los equipos de enfermería, que son los dueños de estos programas y los dueños de todo. Pero creo que es el único punto donde no hay ninguna razón de que sean los equipos de enfermería los que tengan que convencer a los pacientes que vayan a diálisis peritoneal. Yo creo que eso, el paciente se dirige hacia su médico y hacia lo que su médico le dice, no hacia lo que, en este caso, yo creo que es el único punto débil para mí de las enfermeras, y es que les estamos delegando la selección de la terapia a los equipos de enfermería, y no debería ser. Ahí, Mauricio, te van a decir el modelo hegemónico del médico, ¿no? Ahí va a estar planteado el tema del modelo hegemónico, pero está bien, porque hay que plantear las cosas y, como decimos siempre, son todas las voces, digamos, ¿no? Estamos de acuerdo, Mauricio, con lo que estás comentando de la importancia que tiene la decisión del médico o del equipo de salud en la decisión que al final toma el paciente. Y entonces, ¿dónde quedan decisiones compartidas? Si en realidad no estamos compartiendo demasiado, sino que estamos diciendo la decisión. Alfonso, ¿su opinión? Está negativo, Bueno, Alfonso. A ver, no, ¿cómo va no, esto? es complicado. Yo creo que esto sigue siendo lo mismo que tenemos en esta pantalla, oyendo a Rosana, oyendo, esto es un grupo de gente que le gusta la diálisis peritoneal. La diálisis peritoneal, yo estoy convencido que se hace donde el médico que está le gusta la diálisis peritoneal, tenga o no tenga recursos. Puedes tener todos los recursos que tú desees, puedes tener toda la apertura que tú quieras, pero si no tienes un equipo, primero puedes tener un equipo que puede empezar con una enfermera. Las áreas, todos los que empezamos un programa de diálisis, fuimos a sacar de algún lado algo y metimos un escritorio y empezamos a trabajar, cuando menos en México. Eso es, no tengo la suerte de otros lugares para empezar a hacer el programa. Esto le tiene que gustar y regresamos yo creo que al centro de todo esto. México, en los siguientes 5 años, yo les puedo asegurar que México va a tener quizás, si nos va bien, un 20 o un 15% de diálisis peritoneal y un 70% de hemodiálisis o más, o menos todavía. ¿Por Es qué? impactante eso. Hay una razón crítica. La razón crítica, hay un reembolso para hemodiálisis y no hay un reembolso para diálisis peritoneal. Entonces, eso favorece terriblemente que los pacientes estén siendo enviados. A pesar de que el gobierno insiste en tener a los pacientes ofrecer diálisis peritoneal dentro de sus instituciones,
¿Qué es lo que sucede? Y no lo puedo negar, el IMSS ofrece dentro de sus instituciones diálisis peritoneal. El problema, a diferencia, yo creo que de cualquier otra parte del mundo, en México los programas de diálisis peritoneal están saturados. Tenemos programas con una enfermera por cada 300 pacientes, tenemos médicos y tenemos 50% de la población que no tiene acceso a un sistema de salud que los proteja. Y este 50%, la política actual de la gente que dirige el gobierno en México es hacerlo con hemodiálisis. Esta gente lo que quiere crecer es hemodiálisis. Entonces, ese 50% de la población que no tiene cobertura, el gobierno está promoviendo hemodiálisis. ¿Por qué? Porque hay voces que son las que ellos escuchan, que les dicen que la mejor terapia es hemodiálisis. Entonces, yo les digo, los siguientes 5 años y hacemos un seguimiento de lo que va a pasar en México en relación a la penetración de PD. Ahorita yo creo, no tenemos un registro como Liliana, que no sabemos quién entra y cómo entra a diálisis, pero yo les puedo asegurar que ahorita estamos ya no en un 50 y 50, yo creo que ya estamos 45% diálisis peritoneal, 50% hemodiálisis, y la proyección es que esto va a caer con el tiempo. El mismo problema de todos lados, los nefrólogos no saben hacer diálisis peritoneal, los nefrólogos no son entrenados para hacer diálisis peritoneal. Si yo voy a cada uno de los grandes centros donde se entrenan los nefrólogos por parte del Seguro Social, alguien decidió que no debía de haber diálisis peritoneal en esos centros. Entonces, los chicos que salen de esos centros de entrenamiento de nefrología hacen hemodiálisis y trasplante. Si quieren hacer diálisis peritoneal, son enviados a clínicas de segundo nivel donde nadie les presta atención. Para ellos es ir, no hay un programa estructurado donde se les invite a ver pacientes. Entonces, regresamos, la gente hace lo que sabe hacer cuando termina y con lo que se siente cómodo. Entonces, por eso yo creo que el futuro, y escuchando a todos, es esto. En todos lados hay un grupo, en cada país hay un grupo de gente que nos gusta hacer diálisis peritoneal, en Uruguay, en Perú. Mauro dice, bueno, nosotros, la gente no sabe. Mauro acaba de dar una plática muy interesante hace algunos años de cómo corregir las complicaciones de diálisis peritoneal con hemodiálisis, que es la pensamiento, no sabe hacer, tiene una complicación, lo más sencillo es mandarlo a hemodiálisis. Entonces, yo creo que regresamos a lo mismo. Esto es una situación de educación, es una situación de el gusto y la situación que va a estar en todos lados. Cuando económicamente haya un reembolso por una terapia y no haya un reembolso por la otra terapia, se va a crecer la terapia que tiene reembolso. Eso es completamente natural y eso en México es una cosa que está viendo mucho. La apertura, Bien, cada José. día se abren unidades de hemodiálisis y el gobierno está dispuesto a subrogar, o sea, pagar servicio de hemodiálisis completo y regulado y no está dispuesto a pagar servicio de calidad y regulado de diálisis peritoneal. Entonces ahí la diálisis peritoneal tiene una gran desventaja. Yo creo que ahí estamos viendo las brechas de cada uno de nuestros países, de nuestras regulaciones. Lo que sí me parece interesante es que estamos siempre sobre lo mismo, digamos, ¿no? O sea, la diálisis peritoneal está hace 15, 20 años navegando en la misma problemática. Y bueno, creo que ese es el punto de trabajar de alguna manera distinto. José. Sí, me gustaría añadir un punto que hablamos, pero no hablamos de otra manera, totalmente, es de la terapia central del paciente. Nosotros necesitamos educar a los pacientes, nosotros tenemos que tener los pacientes con nosotros. Hemos tenido a señorita Marisol de México, hay algunos pacientes que están interesados. Es muy importante que nosotros tengamos a los pacientes como parte del equipo. Entonces yo creo que nosotros tenemos que buscar esos pacientes, traerlos para, no creo que una sesión como que estamos teniendo hoy día, esa es interesante, pero creo que hay otras sesiones que no será tan interesante para ellos, pero tendríamos que tener un día de semana a la noche, un horario para invitar pacientes para participar con nosotros, para que ellos también puedan nos informar, nos educar sobre ellos. Entonces yo creo que porque al momento que nosotros los apoyamos, lo ayudamos a entender mejor la diálisis, ellos nos ayudan a entender mejor los pacientes como persona,
Yo creo que nosotros tenemos ahí un gran compañero para rechazar los médicos que dicen, bueno, peritonal es buena, pero doctor, ¿cómo peritonal es buena si yo entiendo, la hago o voy a hacerla porque tengo informaciones suficientes de que esa es una terapia buena, ¿por qué no puedo hacerla? Entonces yo creo que es un momento que nosotros en LAC deberíamos de marcar una primera reunión donde invitemos a pacientes, algunos pacientes que se conocen, para participar de una reunión donde nosotros discutimos con ellos qué hacemos juntos. Es muy importante para mí Yo creo, José, esa cosa. que las voces de los pacientes son fundamentales, sin duda. Y bueno, el rol de la sociedad científica es un rol acotado, ¿no? O sea, eso estamos claros. Nosotros como sociedad científica somos un ente lateral, una organización no gubernamental. Acá creo que es importante la mirada de los estados y de cómo se han estructurado en el tema particular de hoy. Y el Estado tiene que tener las voces del paciente también, ¿no? O sea, los estados, las estructuras deberían dar el espacio a las voces, las sociedades científicas también deberían dar sus espacios a los pacientes para opinar, pero me parece que acá la discusión es que nosotros como médicos, ¿cómo influimos en la regulación? Eso es un poco el debate. Porque si no influimos como sociedad científica o como médicos, enfermeros en forma individual en la regulación de los estados de estos puntos, inclusive para que haya tiempo para que se eduque en el uso del sistema sanitario, si nosotros no cambiamos y no luchamos para que haya esos derechos del paciente, el paciente no sabe hacerlo porque ni siquiera conoce el sistema sanitario. Perdón, un minuto nomás. Yo insisto que el problema somos los médicos y los enfermeros. Gustavo, solamente una cosa No antes de... luchamos por nuestras cosas. Esa es mi idea. Liliana dice que puede compartir un video. Solamente, solo un minuto, Gustavo, decir una Sí, cosa, no es solamente el paciente, también su compañero, su compañera, que la muchos familia. pacientes no La tienen la familia. posibilidad, no saben qué decir. Tenemos que tener una persona junto con ese paciente. Estoy de acuerdo que hay que abrir las voces, Mauricio. Un pequeño comentario con respecto, por ejemplo, Alfonso decía, es que si el nefrólogo no quiere diálisis peritoneal, mire, no hay regulación que lo pueda obligar. Eso es imposible. Un punto que se me olvida y que nos pasa en muchas partes, y es que si no mejoramos la oportunidad en la colocación del acceso de diálisis peritoneal, inicio con PD Urgent Start, los pacientes siguen arrancando por hemodiálisis y de allá nadie lo saca. Estoy de acuerdo. Hay otro punto que vimos en las mesas del LAC, el tema de que los programas de formación de los nefrólogos no tienen muchas veces la realidad del país, ¿no? No dicen cuántos nefrólogos van a necesitar, no dicen cuántas unidades de hemo o de PD hay, si se los va a preparar para eso, si se los va a preparar para trasplante. Muchas veces están tal vez mucho más tiempo en nefrología clínica tratando de encontrar la superglomérulopatía y de golpe no manejan lo básico de la técnica de diálisis. No digo que no se enseñe glomerulopatía, sino quiero decir que hay una equidad también en los conceptos. Y vimos que los programas tienen esa dificultad. Y ahí creo que la verdad, en mi opinión personal, vamos a escuchar el resto de las opiniones, falta la función que tiene la sociedad científica para influir en los estados, en las universidades, en ser escuchada como voz y también representar de alguna manera o darle el espacio a los pacientes para que sean escuchados. Yo creo que ahí hay una debilidad de todo. O sea, hablo por la sociedad argentina, hablo por la sociedad peruana que conozco aquí, Rosana tal vez pueda decir, la sociedad uruguaya está más inmersa, la sociedad argentina tiene una implicancia enorme, por ejemplo, en el registro en el del INCUCAI, tiene realmente un peso fuerte político, pero básicamente para hemodiálisis y trasplante, para peritoneal no lo tiene. Entonces ahí está como para plantearse ese rol de la sociedad. Mauricio. Estás con la mano levantada, no No, sé si... Ah, no, ya. ya. Oh, Bueno, vamos a dar unos minutos más, me gustaría escuchar a los demás. Erwin, ¿cuál es tu opinión desde República Dominicana? Juana, desde Perú. Adriana, me gustaría escuchar también a Paraguay, que se me fue, no sé dónde está, se me perdió la imagen. Pero bueno, Natalia, ahí te veo. ahí Natalia, está Natalia. ahí está Natalia, sí. Escuchamos un poco a todos los demás. ¿Qué opina Paraguay? ¿Qué publica República Dominicana? Más personas de Perú, Bolivia. ¿Qué opinan de la regulación, de la voz del paciente, de la autonomía, de si son importantes los planes de salud renal para la decisión o no? Esa es la discusión de hoy. Erwin.
Hola, buenos días a todos. Gracias por la oportunidad, Gustavo. Mira, Dominicana es un caso algo diferente porque la peritoneal aquí en Dominicana está creciendo, pero está creciendo mucho aparte de a nivel público. El sistema público peritoneal lo maneja una empresa en el cual te da muchos beneficios en cuanto de la analítica y tiene un control integral y eso que hemodiálisis no lo tiene. Entonces, claramente hay una gran ventaja entre lo que es la diálisis peritoneal a nivel público que privado, más público a nivel, o sea, hemodiálisis pública y peritoneal privada. Más sin embargo, en la hemodiálisis privada sigue creciendo mucho por el sesgo del nefrólogo principalmente, inclusive el económico y muchas cosas que ya todos sabemos. La hemodiálisis sigue creciendo y se sigue separando a nivel del sector público. Tenemos sesgo del nefrólogo, tenemos desconocimiento del nefrólogo, tenemos que realmente también no todo el mundo sabe tratar un paciente en diálisis peritoneal, no todo el mundo le interesa la diálisis peritoneal también. Entonces, en ese sentido, yo creo que yo siempre he dicho, y no sé si lo he escuchado aquí alguno de ustedes, que el parto a diálisis peritoneal como la cesárea es hemodiálisis, o sea, simplemente tú mandas a un paciente a hemodiálisis, lo atiende la enfermera y punto, tú no tienes que tener con él. No te llaman a medio de la noche, hay un médico o un nefrólogo de turno. Peritoneal, tú tienes que fajarte con él, tú tienes que saber fisiología, tú tienes que ponerte los guantes y trabajar uno o one to one con él. Entonces, es en cierta forma, tú no tienes tanto seguimiento, pero el tratamiento, la indicación, hay que usar el cerebro, o sea, no es póntelo, pésalo, tanto kilo, heparina, tanto, ya, o sea, está preprogramado. Digo, la hemodiálisis los dializólogos, por así decirlo. Si tú haces una buena hemodiálisis, también tienes que fajarte eh, título a título, día a día, a calcular, pero no, normalmente no es la realidad de Latinoamérica. Entonces yo creo que es mucho más fácil mandar a un paciente a hemodiálisis y olvídate de él, si recibe incentivo o no económico, que estar una vez cada 15 días, mensual, hacer cálculo, a ver por qué tal, a contestarle toda la pregunta que el paciente tiene. Yo creo que en ese sentido es más trabajoso la peritoneal y al final la gente quiere muchas veces su comodidad. Gracias, Erwin. Natalia. Quizás, Gustavo, perdón, antes de Sí. pasar con la tele, yo le preguntaría a Erwin, ¿por qué no logramos encontrar nefrólogos que quieran trabajar? Cuéntame, ¿por qué no encontramos en Dominicana nefrólogos que quieran trabajar en las unidades de DP? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo? No, a veces, número uno, no están entrenados, o sea, no tienen muchos centros que yo lo puse en el comentario, muchos centros de enseñanza no tienen diálisis peritoneal. Sin embargo, todos los centros de nefrología donde se aprende hay un centro de hemodiálisis, por lo tanto empiezan por ahí. Lo otro, no se quieren, no tan comprometido la parte económica también, o sea, todo el mundo, todo nefrólogo exitoso se ve con su propia unidad de hemodiálisis. Es raro, poco probable que un nefrólogo exitoso se vea con su propia diálisis de centro de diálisis peritoneal con 50, 60, 100 pacientes. Entonces, el factor económico, el factor de trabajar, pues le digo, o sea, una unidad de hemodiálisis, yo conozco compañeros que recién salen, van 2 horas de 7 a 9, pasan visita y ya, tienen su poliempleo, como decimos aquí. Más en diálisis peritoneal, tú tienes que trabajar mínimo un 7-1, un 8-1, viendo 20, 7, 8, 9 pacientes al día, más las peritonitis que te llegan, si te llegan, más los problemas de catéter y ese tipo de cosas. Entonces, realmente yo creo que tú tienes que dedicarle, en cierta forma, más tiempo a la diálisis peritoneal y digo, más cerebro que a la hemodiálisis. Es lo que creo, que contrario a lo que dicen, bueno, un nefrólogo puede ver 200 pacientes, sí, lo puede ver en los 200 pacientes. Y es verdad que tú ves mucho más, pero en cierta forma, el día a día también tú tienes que estar ahí mucho más presencial. Gracias, Erwin. Me quedan Natalia, Belén y Mauricio. Natalia. Sí, bueno, el programa de diálisis peritoneal en Paraguay está creciendo. El proceso es lento, pero estamos creciendo, ¿verdad? En ese sentido, me siento optimista. Lo que estamos viendo nosotros es que cada vez hay más nefrólogos jóvenes que están entusiasmados, a los que les gusta la diálisis peritoneal. Eh, Como barrera, tenemos en Latinoamérica, creo que todos coincidimos en algunos puntos. Nuestro problema principal es la promoción negativa, así como dijo el doctor, ¿verdad?
los mismos colegas nefrólogos y también los de las otras especialidades. Realmente para nosotros es un problema el desconocimiento. Actualmente, el 5% de la población de pacientes dializados está en diálisis peritoneal y en estos últimos años tenemos apoyo de salud pública y de la seguridad social, sobre todo porque en Paraguay los centros de hemodiálisis actualmente están saturados, hay problemas de máquinas de insumos. Se está trabajando en ese sentido en aumentar la población de pacientes en diálisis peritoneal. Actualmente se formó un grupo, ¿verdad? En donde estamos nefrólogos de todas las edades tratando de buscar estrategias para aumentar la penetración de la diálisis peritoneal. Es un camino largo por recorrer, hay muchas ideas, hay ganas, hay entusiasmo y yo creo que vamos por buen camino. Bien, O bueno, sea, qué lindo tenemos escuchar eso, pendiente lo qué de lindo introducir escuchar la algo cicladora, positivo. colestrina, que en ese sentido estamos muy detrás todavía, pero vamos por buen camino. Perfecto. María Belén, su comentario. Sí, por supuesto. Yo les quería comentar que el programa de diálisis peritoneal en mi país, en Ecuador, y especialmente en la ciudad de Quito, que es la capital donde yo trabajo, ha tomado actualmente un enfoque diferente en donde se establece si debe estar en una unidad de tercer nivel, por lo que nosotros hemos retomado ya un proceso para ingresar nuevamente el tratamiento de diálisis peritoneal como apoyo para el paciente crónico, ya que se había establecido hace 6 meses aproximadamente que las unidades de tercer nivel solamente podían manejar pacientes agudos y que los pacientes crónicos tenían que ser derivados a unidades de segundo nivel, de menor nivel de complejidad. Pero desde hace 6 meses, en un informe que nosotros hemos realizado, hemos establecido que las instituciones que acogieron a los pacientes que fueron derivados desde nuestra unidad, que era la que manejaba el mayor número en ese momento, pues ha tenido varias complicaciones. Y los pacientes han prácticamente ingresado a nivel hospitalario con múltiples intervenciones, lo cual ha comprometido la calidad de vida del paciente y ha vuelto una situación compleja para el manejo y el aumento de lo que es el gasto a nivel hospitalario de los pacientes que fueron derivados. No sé si soy yo. Tener en cuenta lo que son las bases fisiológicas del peritoneo. ¿Perdón? No sé si que soy yo que tengo un problema de conexión o todos escucharon. Se cortó un poco, Se cortó un cortó. poco, pero ya Sí, después se escucha. sí puedo seguir entonces, si me escuchan. Ahora sí. Ya, entonces les decía que el desconocimiento de lo que son las bases fisiológicas de la membrana peritoneal impide muchas veces que no se puedan establecer dosis de tratamientos adecuados para nuestros pacientes, lo cual va a limitar el manejo. Es importante que sepamos que esta experiencia que nosotros hemos tenido ahora en el curso nos ha permitido evidenciar que el personal de salud es el que debe participar de manera activa en la toma de decisiones compartidas con los pacientes, que es importante definir que aquí la familia o el cuidador es un ente importantísimo para poder definir acciones para futuro o posterior y que el centro de nuestra parte es el paciente. Y que nosotros como médicos nefrólogos que estamos viendo la experiencia de ustedes en sus ámbitos de salud, debemos aplicar todo esto en la toma de decisiones con nuestros pacientes para poder definir un tratamiento oportuno para el paciente que inicia, en este caso, terapia de reemplazo renal y el enfoque que nosotros tenemos que dar hacia la diálisis peritoneal. Entonces, yo he aprendido muchas cosas y cada día sigo aprendiendo y realmente me siento muy contenta de haber podido formar parte en este momento de este grupo que con su nivel de experiencia ha logrado cambiar ciertos parámetros que yo tenía grabados desde que tuve mi formación inicial. Bueno, usted ya aprobó su tesis final de curso con lo que acaba de decir. Tiene que describir ese documento porque esa era un poco la idea. Vamos a cerrar con la opinión de Liliana como cierre. Yo le agradezco muchísimo, Liliana, que haya estado hoy. Estás invitada para quedarte todo el tiempo, pero Liliana y Rosana, la pregunta para el cierre es el valor de la regulación y los programas de salud para el ingreso o la penetrancia de diálisis peritoneal en los programas de los países. Y de este debate, ¿cómo lo cerraríamos, Liliana? Qué compromiso, ¿no? Me tendría que haber dejado pensarlo más.
A ver, yo creo que la regulación es fundamental, porque tiene que tener, y yo siempre digo, lo bueno es que la persona que está necesitando tratamiento de sustitución tenga en todo momento la información adecuada y la capacidad de decidir qué es lo que quiere hacer. Y a veces en los distintos momentos de su vida no será la misma la opción. En un momento será el trasplante, en otro momento será diálisis peritoneal, en otro momento será hemodiálisis, y lo bueno es que tenemos todas las posibilidades. Eso yo creo que para mí es una mirada positiva de la situación. Nosotros, por suerte, yo muchas veces le he dicho a los pacientes, tenemos esa chance. Usted tiene la chance de elegir. En este momento quiere una cosa, en otro momento quiere otra. ¿Cómo promover la diálisis peritoneal? Bueno, en este momento en el país estamos en ese enfoque de promoverlo. Y desde el Fondo Nacional de Recursos, que es en realidad es la institución financiadora, pero que es la responsable de los tratamientos, están promoviendo, por ejemplo, haciendo videos, facilitando de todas maneras de que el paciente, desde que se precisa, desde el momento que se le solicita, ya está la cobertura, tiene la cobertura para la colocación del catéter, donde en el momento que se necesite. O sea que yo creo que están facilitando mucho. Los trámites son absolutamente sencillos. Uno manda un mail, tal persona tiene que ingresar a diálisis peritoneal y ya está autorizado, y desde ese primer momento se le paga el catéter, la colocación del catéter, el bloque quirúrgico, la internación para la colocación, el entrenamiento, toda la cobertura completa está pago desde el primer momento en todo el país. Y bueno, ¿por qué tenemos estas inequidades, digamos, o inhomogeneidades? ¿Por qué no es homogéneo? ¿Por qué es heterogéneo de la entrada? Yo pienso que porque, si bien ese es el discurso teórico, a veces en la práctica las personas no puede ser que eso no suceda. Digo, existen todas esas posibilidades, pero en la realidad no sucede. Y bueno, se está tratando a través de, por ejemplo, yo después les comparto un video que se hizo el año pasado, financiado por la entidad financiadora, por el fondo, que es muy sencillo, en el que pacientes dan su versión y hay médicos que explican por qué es mejor empezar por diálisis peritoneal. Bueno, entonces es un videíto como para difundir en las redes, pero que puede ser de interés para Latinoamérica. Muchas Bueno, gracias, eso yo creo que... Rosana, para el cierre, y Mauricio cierra, y pasamos a la actividad con José, con Anciano. Sí, Rosana, su conclusión de este debate. Sí, bueno, que sí, definitivamente es fundamental tener una regulación a todo nivel, pero yo insisto en que la regulación tiene que venir desde bien arriba, ¿no? Desde bien arriba, de repente, ¿quiénes son los que tendrían que solicitarla? Nosotros como sociedad científica, nosotros como LACDD podemos hacer un acercamiento a los representantes a los ministerios de salud y enviar un documento o tener una reunión como esta. De verdad, a mí me parece a estas alturas que sí podría tener algún impacto. Bueno, cierro ese paréntesis. El tema de la información, y sí, que venga como un parte de la política de los ministerios, que los pacientes con enfermedad renal o en riesgo de ella desde el inicio tengan información completa sobre lo que son terapias de reemplazo renal, con información objetiva, no muy romántica, sino información objetiva. Por ejemplo, y digo no romántica porque es claramente objetivo decirle a una persona que vive alejado de una ciudad importante, de una región, decirle que al hacer un tratamiento que no tiene que ir a la ciudad todos los días, sino que puede ir solamente una vez al mes, y que no tiene que gastar en el traslado, por ejemplo, son datos claramente objetivos. Y esa información hay que difundirla a las personas que ingresan a diálisis o a los familiares, que están en riesgo. Lo otro, como regulación del Estado, es proveer la oferta de las unidades. Si no hay unidades, y cuando digo unidades no solamente es el ambiente, ¿no? Sino también enfermero entrenado y médico entrenado, médico responsable. No necesariamente nefrólogo, ¿sí? Todos sabemos, puede ser un médico internista entrenado o que pueda ser capaz de manejar los aspectos básicos del tratamiento. Y finalmente, también creo muy importante el aspecto de regulación a través del financiamiento, ¿no? El establecimiento de incentivos económicos a los prestadores, sea públicos o privados. Nada, porque hemodiálisis ya los tiene. Entonces creo que eso sería también una intervención. Hay un detalle que me parece interesante de la comunicación de este debate, que a veces cuando uno ve Latinoamérica en general, gran parte de los pacientes hemodiálisis están con catéter transitorio, esa es la verdad. Y sabemos que la mortalidad es mayor.
Sin embargo, no lo estamos diciendo. Y sí se le dice al paciente que puede tener peritonitis, digamos, ¿no? Entonces, me parece que indudablemente cuando vos hablas de oportunidad de comunicación, esto también es oportunidad de comunicación, porque si nosotros decimos, sí, usted tiene hemo y tiene DP, pero ¿cómo es la hemo en cada país? Son distintos, ¿no? Las relaciones son distintas en cada país. Pero, por ejemplo, ¿cuánto están con catéter transitorio en cada uno de nuestros países? Y sabemos que la mortalidad es mayor. Y sin embargo, cuando damos las opciones, contamos toda la realidad. O sea, lo que Liliana decía, a veces la realidad no es lo que está escrito en el plan. Bueno, la realidad es la brecha. Esa realidad debe estar comunicada. Mauricio. No, para terminar eso, y no es solamente el catéter transitorio, son los catéteres venosos centrales frente a la fístula arteriovenosa nativa o protésica. Mire, esos pacientes cargan una mortalidad a 5 años de 20% por encima del paciente con fístula o el paciente con diálisis peritoneal. Eso es una de las promociones para diálisis peritoneal fundamental, sobre todo que hay tanto paciente sin acceso vascular. Y eso lo no lo último, estamos comunicando bien, Mauricio. sí, señor. Totalmente de acuerdo. Bueno, Totalmente. y lo último que quería mencionar, y que por lo menos hoy no lo hemos hablado, sobre todo que en Latinoamérica todavía quedan muchos nefrólogos dueños de unidades de hemodiálisis. Y la percepción en Latinoamérica sigue siendo que la diálisis peritoneal es más costosa que la hemodiálisis. Si comparamos insumos, sí, pero cuando vemos la integralidad total del costo de un programa de hemodiálisis frente a un programa de diálisis peritoneal, menor hospitalización, menor problema con accesos vasculares, menor uso de eritropoyetina, menor uso de hierro, tenemos que promover un poquitico más que se entiendan cuáles son los reales costos de cada uno de los pacientes, porque sin duda es una terapia menos costosa, adicionalmente, para unos sistemas de salud latinoamericanos que están reventados. Muy bien, muchísimas gracias. Hemos terminado el debate de regulación. Alfonso, ¿querés una opinión? Sí. ¿Un ticket final? Esto vamos a seguir debatiendo por unos años, esto no. Por ejemplo, nada más les voy a dar un ejemplo. La Sociedad Dominicana, viendo qué temas querían ver los nefrólogos en su reunión anual, el tema menos calificado fue diálisis peritoneal. O sea, de lo que menos querían ver los nefrólogos era diálisis peritoneal en la sociedad como tal. Entonces, la sociedad ni siquiera lo impulsa. O sea, vamos a esperar que las sociedades ayuden, no. La gran preocupación, y mi preocupación, y yo se los he dicho a ustedes, ¿qué va a pasar cuando este grupo de gente ya no hagamos diálisis, ya no podamos ver pacientes y no tengamos? Están ellos. Están los jóvenes, pero están igual acá. es otro grupo joven, pero es escaso. Si esta plática fuera, por ejemplo, de terapias lentas continuas, probablemente tendríamos 400 inscritos hablando de terapias lentas continuas, pero que es ahorita lo que todo el mundo quiere hacer. Entonces, todo esto que sabemos y que mencionamos, que los catéteres, también lo saben los que hacen hemodiálisis. Y son los primeros que no tienen esas regulaciones en sus unidades de hemodiálisis. Pero no lo sabe el paciente, Alfonso. No lo Pero sabe el paciente no, vamos a ser honestos, nosotros queremos que haya decisión compartida, que el paciente lo sepa. El paciente hace hay que ser honestos, el paciente hace lo que su nefrólogo le dice. El paciente sigue lo que el nefrólogo le dice. Esto, queramos o no queramos, le demos información. El paciente puede llegar siendo un experto en diálisis peritoneal. Cuando se siente con su nefrólogo y el nefrólogo le diga, mira, te voy a poner en hemodiálisis por eso. Pero Alfonso, concordo en parte. Hay pacientes, no son muchos. Hay pacientes que, es por eso que tenemos que aumentar ese número de pacientes, dando a ellos la oportunidad de estar con nosotros. Yo creo que... Estamos cerrando el debate, da para seguir. Yo quiero una que cosita. Por tiempo. Estamos en tiempo. No, pero tengo que decir algo, obligatoriamente. Vea, es que nosotros tenemos que seguir dejar de seguir invitando a los congresos a una cantidad de personas. Sí, escriben mucho en la literatura, pero no ven pacientes. No ve pacientes. Tenemos que traer un médico de Hong Kong que nos cuente la historia de Hong Kong y por qué tienen el 80% de los pacientes en diálisis peritoneal, un país rico. ¿Por qué Tailandia tiene un programa de PIDI como primera opción, como norma regulatoria, que son realmente los dos pioneros grandes con resultados no solo en números, sino en calidad exitosa? Mauricio. Se cortó, José. A México. México dice Ahora sí. Mauricio que hace una
Mauricio, México. México fue el primer país con PD First. Sí, pero no por norma regulatoria. Por fuerza de la situación. Por fuerza mayor, pero mire lo que le está pasando. Cuando, Claro. No lo pudo sostener en el tiempo. Claro. En el 2010 tenían, Alfonso, corrígeme si me equivoco, están por encima del 85%. Sí. Y hoy están en el 50%, van para atrás, y Alfonso ya lo dijo, en 5 años van a estar en el 20% porque los nefrólogos no le jalan. En cambio, Hong Kong sigue creciendo con programas de calidad adicionalmente, y es un país con plata. A ver, está buenísimo continuar, tenemos que cerrar acá. Recuerden que el diseño didáctico de esto es escuchar también a los estudiantes, a los alumnos, a los colegas que están compartiendo esta actividad, por eso es que le pido siempre el ticket de salida a todos para hablar, y es una manera del diseño pedagógico recuperar voces, por eso necesitamos que todos ellos cada vez estén más fuertes al opinar y a defender la diéresis peritoneal. Juana, no te pregunté nada, no sé si estás disponible, pero viste que Juana siempre te pregunto, si estás disponible, dame tu ticket final, si no, no te preocupes. Parece que no. ¿No? Bueno, Juana estaba ahí, la dejamos a Juanita. Pasamos entonces a José, ¿podés presentar tu actividad? Vamos ahora con los 2 temas, nos queda anciano y pediatría para terminar el curso, y luego tenemos un debate final. Liliana, estás invitada a quedarte, pero manejar tus tiempos, igual que contigo, Rosana, manejen lo que ustedes dispongan. Muchísimas gracias por estar en el día de hoy. Muchas gracias a ustedes, saludos a todos. A todos. Me voy a quedar a escuchar, sí. Perfecto. José, ¿podés compartir tu diapo? No, pero te envié la diapo. Bueno, la comparto yo. Porque Gustavo es gran amigo. Anteayer me llamó la noche para preguntar si podía hacer la presentación. Pero lo que sea aplicable para sus países lo puedan utilizar. Gracias a todos por haber participado y esperemos verlos en los siguientes cursos del LACTD. Muchísimas gracias a todos, que la pasen bien. Hasta luego.